El salón de cálculo 3 olía a café frío y a marcador de pizarrón, ese olor específico de los últimos días de semestre en que ya nadie limpia nada con cuidado. 25 estudiantes fingían tomar apuntes de algo que la mayoría había dejado de entender 3 semanas atrás. Alan no fingía nada. Mientras el profesor Herrera desarrollaba una ecuación diferencial en el pizarrón, Alan ya había llegado a la respuesta 2 líneas antes. «Profesor, con respeto», dijo sin levantar del todo la mano. «Creo que el segundo término está mal planteado. Si lo corrige, el resultado es más simple de lo que está saliendo». Herrera revisó su propio desarrollo, entrecerró los ojos y asintió. «Tiene razón». Un murmullo recorrió el salón, esa mezcla exacta de admiración y fastidio que Alan generaba donde quiera que estuviera. «Un día de estos te van a sacar del salón a pedradas, genio», dijo Alex desde la penúltima fila, y la risa fue inmediata, contagiosa. Alex tenía ese don. Se sabía el nombre del señor del café afuera de la facultad y el de la señora de la fotocopiadora, y a ambos los saludaba con el mismo entusiasmo con el que saludaba a cualquiera. Mateo, sentado entre los dos como siempre, no participó de la risa. Estaba inclinado hacia la compañera de la fila de al lado, pasándole sus apuntes de la semana que ella había faltado. «Si quieres nos vemos en la biblioteca esta tarde y te explico», le dijo en voz baja. Ella le agradeció con una sonrisa que tenía algo más que gratitud académica, algo que Mateo, ya guardando sus cosas, no pareció registrar del todo. Ayudar a los demás era, para él, un gesto tan automático como respirar. Salieron juntos, arrastrando mochilas cargadas de un semestre entero. Se sentaron como cada tarde desde hacía casi 3 años en las jardineras frente a la cafetería central. «Un mes entero sin clases», dijo Alex tumbado en el pasto con los ojos cerrados. «Yo pienso adelantar la mitad de las materias del próximo semestre», contestó Alan. «Ya conseguí los temarios». «¿Sabes qué necesitas, Alan? No un temario. Necesitas un fin de semana sin internet y sin una sola ecuación». Mateo los escuchaba con la fricción de siempre entre los dos, esa que nunca terminaba de romperse, porque siempre había una broma que la disolvía a tiempo. Pero esta vez sintió, sin nombrarlo del todo, un cansancio que no era solo del semestre. «Deberíamos irnos a acampar», dijo casi sin pensarlo. Alex se sentó de golpe. «¿Tú lo estás proponiendo? ¿El santo del grupo quiere desaparecerse al monte con nosotros?» «Necesito desconectarme», admitió Mateo. «Y ustedes dos son con quienes quiero estar cuando lo haga». «A mí me parece estadísticamente poco productivo», dijo Alan ya sin firmeza. «Pero acepto que llevo 18 meses sin ver un paisaje que no sea la biblioteca». «Entonces está decidido», anunció Alex de pie de un salto. «El bufón, el sabelotodo y el santo se van de campamento». «Mi abuela es de un pueblo cerca de una montaña que se llama Cañada Prieta», dijo Mateo, cuando ya definían el destino. «Los alisos. Ella habla de ese bosque como si fuera el lugar más hermoso que existe». «Entonces vamos ahí», resolvió Alex sin más preguntas. «Que sea el lugar de tu abuela». Esa noche, Mateo empacaba con calma cuando su abuela entró al cuarto sin tocar como hacía siempre. «¿A Cañada Prieta entonces?» «Sí, abuela. Le dije a Alan y a Alex que era el lugar más bonito que conoces». Ella sonrió, pero fue una sonrisa distinta, más contenida. «Lo es. Y también es un lugar que respeta a quien lo respeta a él». «¿Cómo cuál respeto tendría que tener?», preguntó Mateo medio en broma. «No dejar basura, no hacer ruido innecesario de noche, no responder si alguien te llama por tu nombre desde entre los árboles sin que puedas verle la cara con claridad». Lo dijo con tanta naturalidad, mezclado entre las otras 2 indicaciones tan lógicas, que Mateo casi no lo registró como algo distinto. «Está bien, abuela. No voy a contestarle a los árboles». Ella no rió con él. Se levantó, salió y volvió con algo envuelto en un paño viejo. Un bastón de madera oscura, pulido en el centro por décadas de manos, con una muesca en la empuñadura, como si se hubiera desgastado en la forma exacta de unos dedos que ya no existían. «Era de tu abuelo. Para el monte hay que llevar algo firme donde apoyarse». Mateo lo tomó con el cariño automático que sentía por cualquier cosa de ese hombre al que apenas alcanzó a conocer. «Gracias, abuela. Lo voy a cuidar». «Cuídalo», repitió ella, y por un instante algo en su voz sonó menos a costumbre y más a advertencia real. Pero la noche siguió su curso normal, y Mateo se durmió sin sospechar todavía que desconectarse iba a significar muy pronto algo completamente distinto de lo que él imaginaba. El autobús los dejó en Los Alisos poco después del mediodía. El pueblo era pequeño, una plaza con 2 bancas oxidadas, una iglesia descarapelada, un puesto de tacos atendido por una señora de trenza larga. «¿Al bosque?», preguntó ella cuando Alex se acercó a comprar refrescos, sin que nadie le hubiera dicho nada sobre su destino. «Sí, señora, a acampar un par de noches». La mujer no sonrió de vuelta. Miró a Mateo y a Alan acercarse con las mochilas, y algo en su expresión se cerró. «¿Van a Cañada Prieta o nada más al monte de la entrada?» «A Cañada Prieta», contestó Mateo. «Mi abuela es de aquí, Rosario Elizondo». Algo cambió en la cara de la mujer. El nieto de doña Rosario, con razón la cara. Le cobró los refrescos, pero cuando Mateo pagó,
Ella le sostuvo la mano un segundo de más. «Si oyen que los llaman de noche», dijo en voz baja, «ustedes no contesten, no importa qué tan segura suene la voz». Se dio la vuelta hacia su comal, dando por terminada la conversación con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. «Pueblo pequeño, gente supersticiosa», dijo Alan ya caminando hacia el sendero. Mateo no contestó. Llevaba en la mochila la misma frase, casi idéntica que su abuela le había dicho la noche anterior, y la coincidencia se le quedó pegada en el pecho durante todo el ascenso. El sendero empezaba detrás del panteón del pueblo, marcado por un letrero oxidado, bajo su propio riesgo, sin mantenimiento oficial desde 1994. Subieron entre risas, con las mochilas pesadas y el ánimo ligero. Alan calculaba en voz alta la distancia según su reloj. Alex inventaba nombres absurdos para los árboles torcidos, hasta lograr que hasta Alan soltara una risa breve. Mateo caminaba un poco atrás, disfrutando el ritmo del bastón golpeando el suelo, la luz quebrada entre los pinos. «Ya tenía muchas ganas de esto», dijo en voz alta. «De estar aquí con ustedes. Últimamente sentía que todo era ayudar a alguien más y nunca detenerme a ver dónde estaba yo». «Por eso te queremos, Mateo», dijo Alex, «pero también por eso alguna vez tienes que dejar que alguien te ayude a ti». Fue en ese instante, con la risa todavía flotando entre ellos, cuando lo vio. Entre dos troncos, a unos 30 metros del sendero, había algo. Al principio, por el color pardo del pelaje, Mateo pensó en un venado. Pero un venado no se queda inmóvil así, con el peso repartido de forma extraña entre las cuatro patas, ni gira la cabeza completamente hacia atrás para mirar, con una atención sostenida y deliberada, en dirección exacta al lugar donde caminaba Mateo. No parpadeaba. Sus ojos permanecían fijos, secos, con un color entre el ámbar y un blanco sucio. Un frío le subió por la espalda que no tenía nada que ver con la sombra de los árboles. ¿Vieron eso?, preguntó deteniéndose en seco. Alan y Alex voltearon casi al unísono, pero para cuando lo hicieron entre los troncos ya no había nada, ni un movimiento, ni una rama que se agitara, solo silencio y el vacío exacto donde antes había habido algo mirándolos. «¿Qué cosa?» «Un venado, creo», dijo Mateo, aunque la palabra le supo falsa apenas la pronunció. «Los venados siempre ven raro», dijo Alex encogiéndose de hombros. Rieron y siguieron caminando. Pero Mateo no dejó de sentir durante el resto de la tarde la certeza absurda de que algo caminaba a la misma velocidad que ellos, un poco más allá del alcance de la vista, esperando con una paciencia que no tenía nada de animal. Y debajo de esa certeza, todavía más honda, otra sensación que le costó más reconocer, la de haber llegado, por fin, a un lugar que llevaba mucho tiempo esperándolo a él específicamente. Armaron el campamento a media tarde, en un claro que Mateo reconoció de inmediato por las descripciones de su abuela. Un espacio abierto rodeado de pinos altísimos, con un arroyo cercano cuyo murmullo, en ese momento, todavía se sentía tranquilizador. Alan se encargó de la tienda con precisión metódica, calculando el ángulo respecto al sol de la mañana siguiente, mientras Alex intentaba, sin ningún éxito, encender la fogata frotando dos piedras. «Así lo hacían los indígenas», insistía, sudando ya del esfuerzo. «Lo vi en un video. Los indígenas tenían práctica de toda una vida. Tú tienes 5 minutos de YouTube», contestó Alan sacando un encendedor de la mochila. «Menos folclore, más eficiencia. Un día vamos a estar en una situación de verdadera supervivencia y me vas a agradecer que sepa hacer fuego con piedras». «Ese día con gusto usaré tu técnica mientras yo enciendo el mío con encendedor», contestó Alan. Y por primera vez en el viaje, algo en su tono sonó a broma genuina y no a superioridad disfrazada. El sol empezó a caer detrás de la montaña alrededor de las 7, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se filtraba entre los troncos como si el bosque entero ardiera despacio, sin fuego real. Comieron en silencio al principio, cansados del ascenso. Poco a poco las conversaciones volvieron más lentas, más íntimas, como suelen ser las conversaciones de noche junto al fuego. «Oigan, ¿se acuerdan de cuando nos conocimos?», preguntó Alex. «La fila esa eterna de inscripciones. ¿Cómo olvidarlo?», dijo Alan. 3 horas bajo el sol. Y tú ibas con tu carpeta perfectamente organizada, calculando en voz alta cuánto tiempo nos quedaba. Alex sonrió con un cariño real detrás de la burla. Y yo pensé, este tipo o me va a caer increíble o lo voy a odiar toda la carrera. ¿Y cuál fue? Las dos cosas, la verdad. Depende del día. Rieron los tres. Un sonido cálido que se mezcló con el crepitar de la fogata. «Cuéntanos algo de tu abuela», pidió Alex después, señalando con la barbilla el bastón que Mateo había dejado apoyado contra un tronco. «Siempre hablas de ella como si fuera un personaje de libro». «Ella dice que este bosque no es solo un bosque», empezó Mateo con el tono de quien repite algo escuchado 1000 veces en la infancia. «Cuando era niña, los viejos del pueblo contaban que en Cañada Prieta habitan criaturas que no son del todo animales, pero tampoco son del todo personas. Dicen que pueden tomar la forma que quieran, un lobo, un venado, lo que sea necesario para acercarse sin espantar, y que cuando de verdad quieren atrapar a alguien, no usan garras primero, usan voces», hizo una pausa, recordando con una claridad incómoda
La advertencia casi idéntica de la mujer del puesto de tacos esa misma tarde. Voces de gente que uno conoce, continuó. Un hermano, una madre, un amigo. Te llaman por tu nombre desde el bosque, con la voz exacta de alguien que quieres, y si sales a buscarlo sin pensarlo 2 veces. Dejó la frase sin terminar, esta vez sí a propósito. ¡Qué conveniente!, interrumpió Alan sin apartar la vista del fuego, aunque algo en su postura se había puesto ligeramente más rígida de lo normal. Es el mismo mecanismo narrativo detrás de cualquier mito rural del mundo. Es mucho más fácil culpar a una criatura que aceptar que el mundo a veces es simplemente peligroso sin necesidad de magia. O tal vez el monstruo necesita precisamente que la gente piense así, contestó Mateo sin perder la calma. No cuesta nada tener un poco de respeto por lo que no se entiende del todo, Alan. La señora del pueblo, hoy en la tarde, nos dijo casi lo mismo que mi abuela anoche. 2 personas que no se conocen entre sí, con exactamente la misma advertencia. Eso, en estadística, también significa algo, ¿no? Alan no tuvo una respuesta inmediata para eso, y por un instante, el silencio entre ambos se sintió más pesado de lo que la conversación merecía. Alex, sintiendo la fricción a punto de convertirse en algo distinto de lo habitual, levantó ambas manos en son de paz. Bueno, suficiente terror antes de dormir, par de intensos. 15 minutos después, con un par de chistes malísimos, los 3 reían de nuevo y el peso de la leyenda pareció disolverse en el humo de la fogata, quedando reducida otra vez a lo que parecía ser una historia de pueblo, nada más. Se metieron a dormir pasada la medianoche, ya con el fuego reducido a brasas. Antes de dormir, sin saber bien por qué, Mateo estiró el brazo y dejó el bastón de su abuelo recostado justo a su lado, dentro del saco de dormir, en vez de afuera con el resto del equipo. Fue Alex quien lo despertó, un par de horas después, sacudiéndolo del hombro con una fuerza que no era su forma habitual de hacer las cosas. Oye, Mateo, despierta, ¿escuchas eso? Mateo abrió los ojos de golpe. Afuera, entre los árboles, alguien pronunciaba el nombre de Alex. Era una voz de mujer cálida, cercana, con una entonación tan específica que Alex, sentado ya completamente erguido en la oscuridad, la reconoció de inmediato. «Es mi mamá», susurró la voz quebrándose un poco. «Esa es la voz de mi mamá, Mateo. Te lo juro, es exactamente su voz». «Tu mamá está a 6 horas de aquí», dijo Mateo incorporándose también, con el corazón empezando a latirle con una fuerza que le subía hasta la garganta. «No puede ser ella». La voz volvió a llamar un poco más cerca esta vez, con una ternura perfecta, casi maternal. «Alex, mi amor, ¿dónde estás? Ven, te estoy buscando». Alex se movió hacia la entrada de la tienda, la mano ya en el cierre. Mateo lo detuvo del brazo con una fuerza que él mismo no sabía que tenía en ese momento de pánico puro. «Espera», dijo, y algo en su propia voz lo sorprendió a él mismo por lo firme que sonó. «Escúchame bien esto». La voz repitió la frase casi idéntica, pero esta vez Mateo la escuchó con una atención distinta, más fría, más analítica de lo que hubiera creído posible en medio del miedo. Y ahí estaba, una pausa medio segundo más larga de lo natural entre «mi amor» y «ven». Una repetición innecesaria de la última sílaba de «buscando», como si quien hablara conociera perfectamente el sonido de esa voz, pero no del todo el ritmo humano real detrás de ella. «Eso no es tu mamá», dijo Mateo en voz baja pero con total certeza. «Suena exactamente como ella, pero no es ella». Del lado de la otra tienda, se escuchó a Alan moviéndose también, despierto ya. ¿Ustedes también lo están oyendo? Nadie salió de las tiendas. Los 3 se quedaron inmóviles casi sin respirar, mientras la voz, cálida, perfecta, terriblemente convincente, siguió llamando a Alex un par de veces más, cada vez un poco más cerca, hasta que finalmente empezó a alejarse, disolviéndose entre los árboles, dejando tras de sí un silencio mucho más denso y pesado que el que había antes de que empezara a hablar. Alex, ya con las lágrimas corriéndole sin que él las hubiera notado del todo, se abrazó las rodillas. Sonaba tan real, Mateo. Sonaba exactamente igual a ella. «Lo sé», contestó Mateo, todavía con la mano firme en el brazo de su amigo, y con el bastón de su abuelo apretado en la otra mano, sin haberse dado cuenta del todo de cuándo lo había tomado. «Por eso mismo no podemos salir a averiguar». Ninguno de los 3 volvió a dormir esa noche. El amanecer llegó gris, cubierto de una neblina espesa que hacía que el campamento entero pareciera flotar dentro de una nube baja. Nadie mencionó la voz durante el desayuno, como si el silencio pudiera devolverles algo de la normalidad que habían perdido esa madrugada. «Deberíamos bajar hoy mismo», dijo Alan por fin con la voz más seria que le habían escuchado en todo el viaje. «Lo que sea que haya pasado anoche, no tengo una explicación racional para eso, y cuando no tengo una explicación racional, prefiero no quedarme a averiguarla de la manera difícil». «Yo también quiero irnos», admitió Mateo, «pero también siento que si nos vamos así, sin entender nada, nunca vamos a poder olvidar esto del todo». «O podemos simplemente vivir con una sombra y ya», contestó Alan. «No todo necesita cerrarse con un entendimiento completo». Alex, jugando con una ramita entre los dedos, levantó la vista. «Hay un mirador cerca de aquí. Si subimos, tenemos vista de casi todo el valle. Y de regreso bajamos definitivo al pueblo». Fue un compromiso que ninguno amaba del todo, pero que los 3, por razones distintas, terminaron aceptando.
El sendero hacia el mirador se volvió más angosto conforme subían, apretado entre rocas húmedas y raíces expuestas. Algo en el bosque, aunque ninguno lo dijera en voz alta, se sentía distinto al del día anterior, más callado, más consciente de sí mismo. Mateo notó pequeños detalles que el día anterior habría dejado pasar. Un silencio extraño, donde debería haber pájaros y no los había. Una rama rota a una altura que no correspondía a ningún animal común de la zona. Una humedad en el aire que, por unos segundos, se volvió ligeramente metálica, ajena. No dijo nada. Fue Alan quien, adelantándose unos metros entre dos peñascos, desapareció de la vista de los otros dos por apenas un minuto. Un minuto que se sintió de inmediato como algo mucho más largo. «¡Alan!», gritó Alex deteniéndose en seco. «¡Alan, contesta!». Solo silencio respondió. Un silencio que en ese bosque ya no se sentía como ausencia de sonido, sino como algo con presencia propia. Fue en ese instante exacto de pánico puro, con el nombre de Alan todavía rebotando sin respuesta entre los troncos, cuando algo cambió dentro de Mateo de una manera que no había sentido nunca antes en su vida. El mundo pareció de golpe expandirse y contraerse al mismo tiempo, como si alguien hubiera ajustado de un solo movimiento la resolución de todos sus sentidos. Cada sonido que antes se fundía en un solo murmullo general de bosque se separó en capas individuales, perfectamente distinguibles entre sí. El crujido de una rama cediendo bajo un peso, distinto por completo del crujido más seco de una hoja rota bajo su propio pie. El zumbido de un insecto a varios metros de distancia. El latido de su propio corazón, lento, pesado, casi audible como un tambor lejano. El aire le llegó cargado de información que jamás había sido capaz de procesar así. La humedad exacta que subía desde el suelo, un rastro apenas perceptible de algo metálico y ajeno que no pertenecía a ningún elemento natural del bosque. Sus ojos empezaron a registrar detalles que un día antes habrían pasado desapercibidos. Una hilera de huellas frescas, más profundas de un lado que del otro, como si quien las hubiera dejado no terminara de decidir sobre cuántas extremidades apoyarse al caminar. Una rama rota, un poco más adelante, a la altura de lo que habría sido un cuello, no de una pata, y una ausencia total de cualquier sonido de pájaro en un radio de unos 40 metros a la redonda. En su mano derecha, el bastón de su abuelo vibró tenue, casi imperceptible al tacto, como un pulso ajeno superpuesto al suyo. «Por aquí», dijo con una voz que reconoció solo a medias como propia, ya moviéndose hacia la izquierda del sendero. Alex, confundido pero sin espacio para cuestionarlo, lo siguió de cerca. Encontraron a Alan a pocos metros, inmóvil junto a un peñasco cubierto de musgo, pálido de una manera que Mateo nunca antes le había visto, con la mirada fija en un punto entre los árboles donde algo, una silueta grande, oscura, de una piel que parecía cambiar levemente de textura según se movía la luz, se retiraba despacio entre la vegetación, sin apuro alguno. «¿Cómo?», empezó Alan, la voz por primera vez completamente despojada de toda soberbia. «¿Cómo supiste dónde estaba? Yo ni siquiera grité fuerte, y tú llegaste directo como si...». No terminó la frase, no hacía falta. Mateo bajó la vista hacia el bastón, que había dejado de vibrar en el instante exacto en que la criatura desapareció por completo de su campo de visión. «No lo sé», admitió con sinceridad total. «Simplemente lo supe, como si el bosque me lo estuviera diciendo, y yo pudiera, no sé, escucharlo de una forma que ustedes no». Alan no dijo nada más en ese momento, pero algo en su mirada, una mezcla incómoda entre gratitud genuina y una inseguridad mucho más profunda, no pasó desapercibido para Mateo, y quedó ahí, guardado, como el primer hilo suelto de algo que tardaría en deshacerse del todo. Bajaron del mirador sin llegar siquiera a verlo, todos de acuerdo en que regresar al campamento era más urgente que cualquier vista panorámica. El camino de vuelta se hizo en un silencio pesado, el de quien no encuentra las palabras adecuadas para nombrar lo que acaba de vivir. Ya en el claro del campamento, con la tarde cayendo, Alex intentó, como tantas otras veces, aligerar el ambiente con una broma sobre los superpoderes recién descubiertos de Mateo. El chiste se apagó sin encontrar risa de ninguno de los dos, y Alex, por primera vez en todo el viaje, no insistió. «Deberíamos irnos mañana temprano», dijo Alan con los brazos cruzados mirando el círculo de piedras ennegrecidas sin verlas realmente. «Esto ya no es un campamento tranquilo, Mateo. Yo no tengo ninguna herramienta racional para manejarla, y eso, para mí, es mucho más aterrador que cualquier voz en la noche». «Estoy de acuerdo en irnos», contestó Mateo. «Pero antes necesito entender qué está pasando. No puedo bajar de esta montaña sin al menos intentarlo». Tomó el bastón entre las manos, observándolo por primera vez con una atención real. A la luz que quedaba de la tarde, descubrió un patrón de grabados minúsculos recorriendo la madera, tan gastados por el tiempo que apenas se distinguían al tacto, símbolos que no se parecían a ningún adorno decorativo común. «Mi abuelo murió de viejo», dijo casi para sí mismo, pasando los dedos sobre uno de los grabados. «Dormido en su cama un invierno. Eso es lo que siempre me contaron». Pero mientras lo decía, una duda fría y nueva se instalaba despacio en su pecho. Esa noche,
Mateo se alejó unos metros del campamento, hasta un punto donde su teléfono, para su sorpresa, encontró señal suficiente para hacer una llamada. Su abuela contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada desde antes. «Mateo», dijo ella sin saludo previo. «¿Están bien? ¿Los tres están bien?» «Abuela, necesito que me digas la verdad», contestó él mirando hacia el campamento. «Sobre el bosque. Ya pasó algo. Más de una vez». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Tu abuelo no murió de viejo, Mateo», dijo ella finalmente con la voz quebrada. «Llevaba años yendo a ese bosque, cada cierto tiempo. Su familia llevaba generaciones enfrentando lo que habita ahí. No sé exactamente qué es, nadie lo sabe completo. Solo sé que se transforma, que engaña con voces y que cada cierto número de años elige a alguien de la familia para intentarlo de nuevo. La última vez tu abuelo no volvió a casa. Lo encontramos 2 días después en la entrada del bosque, ya sin vida. Le dijimos a todos que había sido el corazón. Nadie preguntó más». Mateo sintió que el suelo, literalmente, se movía bajo sus pies. «¿Y me diste el bastón sabiendo esto?», preguntó. «¿Sabiendo que podía pasarme lo mismo que a él?». «Te di el bastón porque es tuyo, Mateo», contestó ella ya llorando abiertamente. «Porque tarde o temprano te iba a buscar con bastón o sin él, y prefería que lo tuvieras contigo cuando eso pasara. Ese bastón no es solo madera. Fue de tu bisabuelo antes que de tu abuelo, y antes de él de alguien más. Cada uno de ellos aprendió a usarlo cuando lo necesitó de verdad. Nunca antes». «¿Cómo lo detengo, abuela? Dime cómo». «No sé si se puede detener del todo», admitió ella. «Pero sé que tu abuelo y los que vinieron antes que él siempre encontraron una manera de sobrevivir esa noche. La clave, según él me decía, nunca fue pelear con fuerza. Fue ver con claridad. Ver de verdad lo que tienes enfrente, más allá de lo que quiere hacerte creer que ves». La llamada se cortó poco después, dejando a Mateo de pie, solo, con el bastón en la mano y una nueva certeza instalada en el pecho. Aquello no había sido casualidad. Nunca lo fue. Regresó al campamento sin contarles todavía a Alan y a Alex los detalles completos de la llamada. Esa noche ya no hubo voces llamándolos desde la oscuridad. Hubo en cambio un silencio distinto, expectante, como el de algo que se prepara con calma para el momento decisivo, sabiendo que no hay ninguna prisa cuando se lleva generaciones enteras esperando. Los despertó, poco antes del amanecer del tercer día, un silencio absoluto. No había grillos, no había viento moviendo las copas, ni siquiera el murmullo del arroyo se escuchaba ya. Solo un vacío total, pesado, como si el bosque entero contuviera el aliento al mismo tiempo. Y entonces, entre los árboles, una voz llamó a Mateo por su nombre. Era la voz de su abuelo. No la recordaba con precisión absoluta. Había sido muy pequeño cuando murió, pero algo profundo dentro de él, algo que quizás no era memoria consciente, sino algo más antiguo, reconoció el timbre exacto de esa voz, la forma particular de arrastrar la última sílaba de su nombre. «Mateo», repitió la voz cálida, paciente. «Ven, hijo, hay algo que debes ver. Algo que siempre quise mostrarte y nunca tuve tiempo». Salió de la tienda antes de que Alan o Alex pudieran siquiera preguntarle qué estaba pasando. El bastón firme en la mano derecha, el corazón latiéndole con una violencia que ya no era solo miedo, sino también una especie de esperanza dolorosa. Caminó hacia la voz con la certeza absoluta de estar cometiendo un error, y al mismo tiempo con la sensación igual de absoluta de no tener otra opción real. La encontró a 20 metros del campamento, junto a un tronco caído cubierto de musgo. Una figura alta, de proporciones casi humanas en la postura, pero envuelta en un pelaje oscuro que parecía moverse por cuenta propia. Los ojos, 2 puntos de un amarillo pálido casi luminoso, lo miraban con una inteligencia fría que no tenía absolutamente nada de animal. «Tú no eres él», dijo Mateo con la voz temblorosa, pero sostenida por una firmeza que le sorprendió a él mismo. «Mi abuelo está muerto. Lo sé desde anoche. Sé que lo mataste tú, o algo como tú». «Lo sé», contestó la criatura. Y esta vez la voz ya no fue la de su abuelo, sino algo más grave, más antiguo, como si 1000 voces distintas hablaran al mismo tiempo. «Yo lo maté. Peleó bien, para ser humano. Mejor que la mayoría. Duró más tiempo del que esperaba». Detrás de Mateo, escuchó los pasos apresurados de Alan y Alex. «Mateo, aléjate de ahí», dijo Alan, la voz cargada de un miedo que ya no intentaba ocultar. Pero Mateo no se movió. Cerró los ojos un segundo, deliberadamente esta vez, como una decisión consciente, casi ceremonial, y cuando los abrió, todo volvió a expandirse ante él, pero ahora bajo su propio control. Vio el peso desigual del cuerpo frente a él, más cargado hacia el lado izquierdo, señal de una vieja herida jamás curada del todo. Vio el instante exacto, medio segundo antes de que ocurriera realmente, en que los músculos bajo el pelaje empezaban a tensarse en preparación para el salto. Vio el punto débil justo bajo la mandíbula, donde el pelaje se volvía notablemente más ralo. El bastón en su mano dejó de ser, en ese instante, madera común. Las vetas grabadas a lo largo de toda su extensión se encendieron de un azul eléctrico, intenso, palpitante, y él sintió,
con una certeza que no necesitaba explicación racional alguna, que sostenía exactamente lo mismo que su abuelo había sostenido antes que él, en ese mismo bosque, quizás en ese mismo punto exacto, años atrás. La criatura saltó. Mateo, guiado ya por una claridad que sentía perteneciente no solo a él, sino a generaciones enteras de hombres antes que él, giró el bastón con una precisión que su cuerpo no debería poseer de ningún modo natural. El golpe fue seco, definitivo, certero. Dio exactamente en el punto que había visto un instante antes de que el movimiento real ocurriera. La criatura aulló. Un sonido que no fue exactamente de dolor, sino más bien de sorpresa genuina y una especie de ofensa antigua, como si llevara tanto tiempo sin encontrar resistencia real que hubiera olvidado por completo la posibilidad de ser detenida. Se retiró tambaleándose entre los árboles, dejando tras de sí solo el eco prolongado de esa voz múltiple, disolviéndose despacio en la oscuridad que empezaba, apenas, a ceder ante las primeras luces del amanecer. Alan y Alex llegaron corriendo hasta donde estaba Mateo, justo a tiempo para ver el resplandor azul del bastón apagándose lentamente, replegándose otra vez dentro de la madera. Encontraron a Mateo de pie, temblando de pies a cabeza, con lágrimas corriéndole por el rostro que ni él mismo supo, en ese primer momento, si eran de miedo puro, de dolor, o de un duelo que apenas empezaba a permitirse sentir. Mi abuelo no murió de viejo, dijo con la voz apenas audible. Murió aquí, en este mismo bosque, quizás en este mismo lugar exacto donde estamos parados ahora. Murió protegiéndonos de esto, y nunca nadie me lo dijo. Bajaron del bosque en cuanto hubo luz suficiente para hacerlo con seguridad, cargando en silencio mochilas que de pronto pesaban mucho más que a la subida. El sendero, que 2 días antes habían recorrido entre risas, se sintió esta vez interminable. En el camino de regreso, Alan caminó buena parte del trayecto varios metros por delante de los otros dos, sin decir palabra durante casi 1 hora. Cuando por fin habló, ya cerca de la entrada del pueblo, su voz cargaba un resentimiento que, por primera vez en todos los años que llevaban de conocerse, no intentó disimular. ¿Por qué tú?, preguntó sin voltear a mirar a Mateo. De los 3, ¿por qué tenías que ser precisamente tú el que tuviera eso? Yo llevo toda mi vida siendo el más preparado, el que siempre tiene la respuesta correcta antes que nadie más. Y ahí, cuando de verdad importó, no pude hacer absolutamente nada. Me quedé parado viendo cómo tú nos salvabas 2 veces seguidas, mientras yo, con todo lo que sé, no servía de nada. Alan, esto no es una competencia, intentó Mateo. Ninguno de los dos elegimos lo que pasó. Preferiría, honestamente, no haberlo tenido nunca que necesitar, si eso significara que mi abuelo siguiera vivo. Pero lo tienes, contestó Alan, finalmente volteando a verlo, con los ojos brillantes de una emoción que no terminaba de decidir si era rabia o tristeza pura. Lo tienes, quieras o no. Y yo no. Y esa diferencia, ahora que la vi con mis propios ojos, no sé cómo voy a dejar de sentirla cada vez que te mire. Alex, que en cualquier otro momento del viaje habría encontrado ya la manera precisa de aligerar el ambiente, esta vez caminó varios pasos en completo silencio antes de intentar algo, casi desesperado por recuperar la normalidad perdida. Oigan, después de la noche que tuvimos, creo que a los 3 nos vendría bien un café decente, en cuanto lleguemos al pueblo, ¿no? Las palabras cayeron al vacío, y esa ausencia de respuesta le dolió a Alex más de lo que hubiera podido explicar en ese instante. Llegaron al pueblo ya entrada la mañana. Pasaron frente al puesto de tacos, donde la mujer de trenza larga los vio llegar, y algo en su expresión, un asentimiento leve, casi imperceptible, les dijo sin palabras que ella sabía exactamente lo que habían enfrentado allá arriba. Tomaron el autobús de regreso casi sin hablar entre ellos, cada uno mirando por su propia ventana, y por primera vez en 3 años de amistad constante, el silencio entre los 3 no fue el silencio cómodo de siempre, sino un abismo completamente nuevo, recién abierto, que ninguno de los 3 supo todavía cómo empezar a cerrar. Mateo llevaba el bastón apoyado entre las piernas, ya sin ningún brillo visible, reducido de nuevo a madera vieja y silenciosa. Lo miró largo rato mientras el paisaje de la montaña se alejaba por la ventana, pensando en su abuelo, en el peso enorme de una herencia que nadie le había pedido cargar y que, sin embargo, ahora era completamente suya para siempre. Pasaron las semanas de vacaciones sin que los 3 volvieran a reunirse como antes. Hubo mensajes esporádicos, cortos, funcionales, del tipo que se envían entre conocidos y no entre amigos de toda una vida universitaria. Alan dejó de responder por completo después de la segunda semana. Alex, en cambio, escribía de vez en cuando, intentando con frases cada vez más cortas recuperar algo de la normalidad perdida, sin lograrlo del todo. Cuando el nuevo semestre empezó, Mateo entró al mismo salón de siempre. Se sentó en el mismo lugar de siempre, y notó, con un dolor sordo que ya esperaba pero que igual le costó recibir, que Alan había elegido una banca al otro extremo del aula. Alex se sentó, esta vez entre ambos, en un punto casi equidistante, como si su cuerpo mismo intentara, sin éxito real, seguir cumpliendo el papel de puente que siempre había sido entre los otros dos. Nadie mencionó el bosque en voz alta, pero estaba ahí,
presente en cada silencio incómodo, en cada mirada que Alan evitaba sostener por más de un segundo, en cada broma que Alex ya no lograba lanzar con la misma naturalidad de antes. Mateo en las noches seguía sintiendo a veces esa claridad extraña asomarse sin ser llamada, en momentos pequeños y sin peligro real. Aprendía poco a poco a controlarla, a no temerle del todo, sabiendo que algún día, en algún lugar que todavía no podía anticipar, volvería a necesitarla de verdad. Y en las noches más silenciosas, cuando el sueño tardaba en llegar, se preguntaba si la amistad que había dejado fracturada en aquel bosque encontraría, algún día, el camino de regreso hacia lo que fue. O si, como la criatura que se había retirado herida, pero no muerta del todo entre los árboles de Cañada Prieta, aquella grieta entre los tres sería, a partir de ahora, otra cosa más que también viviría en silencio, esperando con paciencia su propio momento de volver.